Muy buenos días. Agradezco a la Universidad Libre por esta invitación para tratar con ustedes un asunto de interés común por los días que vienen y que corresponde al ejercicio de la democracia por parte de los colombianos a partir de lo dispuesto en nuestra Constitución política. Agradezco a la Universidad Libre, mi alma mater. Son varios años de compromiso académico con ella, con sus directivos, y a 100 años de haber sido fundada nuestra universidad, hoy, al igual que durante tanto tiempo, nuestra institución muestra su importancia, muestra su interés en explicar las instituciones, en ofrecer el campus de nuestra academia para mejorar las condiciones de participación de nuestros ciudadanos. Agradezco muy especialmente al profesor de Derecho Público, al doctor Mario Rincón, por su generosa invitación para participar en este compromiso académico. Se trata de capacitar a un grupo selecto sobre lo que es la democracia en el derecho constitucional colombiano y la democracia frente a los eventos que se avecinan a partir del 13 de marzo y la convocatoria a los ciudadanos para, con su actuación, contribuir a la selección de los mejores colombianos para integrar el Congreso de la República, para seleccionar candidatos a la presidencia y con posterioridad que actuemos todos en la elección de quien será elegido posteriormente, si es necesario en 2 vueltas, o de si alguno resulta elegido en la primera vuelta, escoger al primer mandatario de la nación. Dentro de todo este esquema, el profesor Rincón ha coordinado este evento académico para que hablemos del sistema democrático, de la democracia participativa y del esquema constitucional que tenemos hoy vigente y del cuadro político dentro del cual vamos a participar todos de estas elecciones. Empezaré por expresar que la tarea respecto de hablar de democracia es realmente inacabable y menos en un espacio tan corto de tiempo. Pues, como lo sabemos bien, hablar de democracia es remontarse a las primeras organizaciones políticas que identifican sobre todo para nosotros a Occidente, es hacer referencia a los griegos, a la polis ateniense, a lo que significaron los gobiernos de Pericles y de otros líderes de la época, pero no se trata aquí de hacer una remembranza histórica de lo que ha sido la evolución de la democracia en el hemisferio occidental, sino procurar ir más directamente a nuestra constitución política, a la constitución política que está vigente desde el 7 de julio de 1991 y a mostrar dentro de ella el ambiente institucional dentro del cual vamos a ser parte todos de la selección de los parlamentarios para 4 años y del presidente de la República para el mismo periodo. Empezaremos dentro de ese sistema por ir de manera directa y precisa al artículo primero de la Constitución Política. El artículo primero de nuestra Constitución, que bautiza en la primera parte al Estado nuestro como social de derecho, ya nos da la pauta para hacer la presentación o el cuadro general, porque hablar de Estado social de derecho significa ya el sometimiento de la autoridad y de sus poderes públicos a un texto supremo que es la Constitución y a unas leyes que emanan de esa misma Constitución.
Hablar de Estado social de derecho no se implica la existencia de un parlamento, el que vamos a elegir el próximo 13 de marzo, implica la existencia y vigencia de una constitución considerada con su carácter supremo superior, como ocurre a partir del artículo cuarto de la Constitución nuestra, una constitución que se concibe como una norma de superior jerarquía, tres ramas del poder público, cada una con funciones separadas, aun cuando según el 113 colaboren armónicamente para la realización de los fines previstos en el artículo segundo de la Carta Política. Con todo, lo interesante del nuevo esquema constitucional, el de 91, es que en ese mismo artículo primero repite que nuestro sistema de gobierno es de tipo republicano. De tipo republicano, es decir, que el poder será ejercido por varios para un periodo de tiempo previamente establecido, 4 años, y con alternancia en los cargos de autoridad, de allí que por decisión de la Corte Constitucional haya quedado proscrita la reelección presidencial en los términos que se encuentran hoy vigentes. Otro asunto interesante dentro del artículo primero de la Constitución a considerar es que nuestro sistema de gobierno republicano, además de ser la antinomia que todos conocemos respecto de las monarquías, se caracteriza porque nuestras autoridades están sometidas por mandato del artículo primero de la Constitución a un régimen político que ha sido establecido, un régimen político democrático, participativo y pluralista. Cuando se habla de la democracia, pues obviamente es considerar que las instituciones se construyen a partir de la voluntad del pueblo, tal como lo ratifica el artículo tercero de nuestra Constitución, pero que ese pueblo se expresará, se manifestará dentro de los cauces establecidos en la misma Constitución, como se lee en el citado artículo tercero del mismo estatuto. Hablar de democracia entre nosotros es rememorar las constituciones del siglo XIX, las primeras constituciones de tipo republicano, las que fueron otorgando y reconociendo el poder en unas épocas en favor de la nación y últimamente con la Constitución de 91 radicando toda autoridad en el pueblo. En el pueblo es claro el preámbulo en ese sentido, es claro el artículo primero, es claro el artículo tercero, que toda la autoridad dentro del sistema democrático colombiano parte del pueblo. Pero hay que considerar que se trata de una democracia constitucional, es decir, sometida a unos principios modernos, a unos principios de actualidad, en la que ya no se considera que la democracia es la voluntad de una mayoría o la voluntad de a partir un quórum o de un número específico de ciudadanos. Con el esquema de democracia constitucional se va más allá. Democracia constitucional implica ponernos a la hora de las instituciones occidentales, es decir, la democracia no es la mera declaración de voluntad de una mayoría, sino, entre tantos de sus aspectos, el respeto por las minorías, su reconocimiento que democracia no es el poder avasallante de un determinado sector, sino también el reconocimiento de sectores sociales que histórica, culturalmente han sido víctimas de discriminación, han sido objeto de tratos discriminatorios y en esa medida hablar de democracia constitucional como lo hacemos en Colombia significa el respeto por ideas ajenas, aun cuando socialmente y políticamente sean minoritarias. Es por ello que la Corte Constitucional y nuestros jueces
en Colombia no se limitan a hablar de democracia a secas, sino que la adjetivan con democracia constitucional para darle un contorno moderno, un contorno contemporáneo que implica reconocimiento de sectores que históricamente habían estado invisibilizados y saber que ellos hacen parte, componen, integran la sociedad colombiana. Me estoy refiriendo en ese sentido a minorías étnicas, a determinadas comunidades tales como los raizales, la comunidad romaní, las tantas sectores, las regiones, incorporarlas en estos ejercicios, escucharlas y cada vez que se toman decisiones, considerar las consecuencias respecto de ellas. Luego, hablar de democracia hoy no es la democracia ateniense, no es la democracia colombiana del siglo XIX, sino la de un siglo, el XXI, que ya va bastante avanzado y por ende va siendo permeado por filosofía, por ideología contemporánea. Destaco en primer lugar hablar de democracia constitucional como sinónimo no de una mayoría que avasalla, que impone su voluntad, sino de una mayoría que reconoce, respeta y hace visibles a minorías sociales, minorías étnicas, que por lo mismo no solo merecen, sino es imperativo reconocerles sus derechos para garantizar, según lo dice la Constitución en el artículo primero, concordante con el preámbulo, para garantizar unas condiciones de vida en paz, en unas condiciones en lenguaje de Rousseau en su contrato social, unas condiciones que permitan a nuestra comunidad avanzar hacia fines comunes. Del artículo primero de la Constitución también destaco que no se trata de una democracia a secas y actualizada con las teorías que, les repito, son de nuestra época, sino que según el constituyente se trata de una democracia participativa. Cuando se habla de democracia participativa de entrada, podría pensarse que allí encontramos un pleonasmo y que toda democracia significa participación, pues el constituyente, nos parece, no incurrió en un pleonasmo, porque cuando el artículo primero de nuestra Constitución, además de referir a la democracia, además de decir que toda autoridad entre nosotros proviene de demos y del pueblo, que era lo que los griegos consideraban dentro de la polis, a los sectores sociales y a la comunidad que allí habitaba, hoy podemos decir que sí se repite gramaticalmente, pero vamos más a fondo. Y cuando nuestra Constitución habla de una democracia participativa, está enviando una orden a las instituciones, una orden al Estado. No es una rogativa, no es un favor que se está pidiendo particularmente al Estado, sino a todas las instituciones de velar, procurar y sobre todo promover la actuación política de sus ciudadanos. Cuando se dice en derecho constitucional democracia participativa, se está frente a un mandato imperativo respecto del Estado sobre la necesidad de promover por todos los medios posibles la actuación política de sus ciudadanos. ¿Y cuáles son esos medios o métodos posibles? Desde la capacitación y la adaptación de los niños para que desde la escuela primaria comprendan las instituciones democráticas, aprendan el ejercicio de la actuación política mediante la elección de representantes estudiantiles, de voceros de cada uno de los cursos, lectura de la Constitución, aprendizaje de elementos tales como la acción de tutela, es decir, empezar a promover la actuación política para pasar el lenguaje de los autores clásicos de una democracia de papel o de una democracia formal a una democracia
activa, a una democracia real en la que el ciudadano comparezca, actúe de manera fiel, de manera auténtica en la instauración, en el funcionamiento de los poderes públicos. Entre nosotros existe la legislación, existen normas que promueven la actuación política, me refiero particularmente a título de ejemplo a las leyes que premian la actuación política entre los colombianos, comúnmente llamadas las leyes de estímulos electorales, aquellas que conceden algunas ventajas, por ejemplo, para quienes participen el 13 de marzo próximo con permisos laborales, con descuentos a la hora de expedición del pasaporte, todo el listado. Al final lo que está haciendo el Estado no es otra cosa que promover la actuación política. ¿Lo ven? No solo entre los niños, educando a los futuros ciudadanos, sino a los adultos, decirles, cuando usted participa, cuando usted hace parte activa, va a recibir unas ciertas ventajas. Recuerden que la lista trae ventajas a la hora del concurso de méritos, a la hora de acceder a empleos públicos, al momento de prestar el servicio militar. Todo eso hace parte del esquema llamado de democracia participativa. Como se nota, no se trata de mera retórica ni de sustantivos o adjetivos que vengan a decorar, a ornamentar la Constitución. No, se trata de verdades constitucionales que deben ser realizadas por el Estado a través de sus autoridades. Promover la democracia activa, promover la actuación certera del ciudadano en cada uno de los eventos, entre ellos los que se aproximan a partir del mes de marzo. En ese sentido, democracia y participación no son una expresión que implique un pleonasmo, sino que hacen un todo como mandato al Estado hacia un deber de promover, bien sea desde la educación, bien sea desde la premiación, promover la actualidad, la actuación, el comportamiento cívico de los, seguramente estamos frisando ya, los 38 millones de ciudadanos colombianos habilitados para participar en todos estos actos de democracia. Entonces, empecé destacando, como les decía, el concepto de Estado Social de Derecho, pasando por el artículo primero, rememorando el concepto de democracia y detenidos por un momento en lo que es la democracia participativa. Tan interesante como lo anterior en derecho constitucional colombiano es pensar en una democracia que además de participativa sea pluralista. El valor, el principio pluralismo en el artículo primero de la Constitución es realmente un gran avance en el derecho constitucional contemporáneo de Occidente y para el caso nuestro, en tanto que colombianos, hablar de pluralismo en democracia es considerar las ventajas que nos da el ser reconocidos en la diferencia, el permitirnos expresar las ideas, de reunirnos, a fundar partidos políticos, a proyectar la realización de programas de gobierno, a discutir, a debatir en un recinto que para el caso de la elección del 13 de marzo será el Parlamento. Pero es que hablar de pluralismo significa confrontación ideológica, significa confrontación de programas, de conceptos respecto del modelo de Estado, y en esa medida hablar de democracia, que además de participativa es pluralista, significa, corresponde, traduce un avance
grandioso en materia constitucional. Considerar desde las ideas liberales de Rousseau, de John Locke, de Montesquieu modernamente, de Giovanni Sartori, de Elías Díaz, de los profesores actuales, considerar en derecho constitucional el pluralismo atado al concepto de Estado social de derecho significa para nosotros colombianos participar en política sin temor a ser estigmatizados, sin temor a ser perseguidos por razón de nuestras ideas, por razón de expresar ideológica y políticamente nuestros conceptos. Cuando se ha entronizado en derecho constitucional contemporáneo el valor, el principio pluralismo, hemos avanzado de manera expresa, de manera clara, hacia un estadio muy avanzado, es decirnos a nosotros mismos, a partir de esta nueva filosofía de Estado, comparecemos a elecciones sin, le repito, sin el temor a ser signados, a ser mirados por razón del color de piel, por razón de la religión que se profesa, sino a expresarnos todos en pie de igualdad con el propósito de hacer de la nuestra una sociedad cada vez más amplia, más abierta, que abrace todos los conceptos, los modelos que la democracia tolera. Luego, si hacemos una breve compilación de lo dicho hasta acá en estos minutos, encontraremos solamente a partir del artículo primero un concepto de Estado social atado directamente a la categoría democracia, considerada ella también en lenguaje de nuestros autores contemporáneos, de Hart, de Dworkin, considerada la democracia como un valor que bien también puede ser llamada un principio, luego Estado social de derecho y democracia se van juntando y qué más enriquecida con el principio democrático. El principio democrático y miren dónde vamos atándolo con las últimas expresiones al valor pluralismo. El pluralismo corresponde a una etapa ya mucho más evolucionada de lo que John Locke y posteriormente los revolucionarios franceses avanzaron respecto de lo que fueron las libertades fundamentales que hoy se estudian bajo el título de derechos fundamentales desde otra perspectiva mucho más honda, mucho más profunda. Todos estos elementos permiten que la autoridad que hoy se ejerce en las sociedades contemporáneas, entre ellas la nuestra, como lo dice el preámbulo y varias normas de la Constitución, particularmente reitero el artículo tercero, toda la estructura del poder del Estado parte del pueblo. El pueblo que es el llamado a participar y cómo lo hace, cómo lo lleva a cabo. Desde los mecanismos de actuación política previstos en la propia Constitución. Y allí ya nos podemos referir a los 7 mecanismos instituidos por el constituyente en el artículo 103 de la Carta Política. Allí se enuncian y luego la Ley de Mecanismos de Participación con sus leyes modificatorias más la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el punto, nos van a decir que la democracia se funda y parte de la participación del ciudadano colombiano, quien se manifiesta, quien se expresa dentro de los cauces, dentro de los canales dispuestos por la propia Carta. Y así es, esa propia Carta en el 103 trae los 7 mecanismos y el primero, el voto. El voto es, desde las primeras democracias hasta hoy, el instrumento de democracia participativa más útil, más eficiente, más eficaz, en cuanto le permite a cada uno de nosotros, a cada ciudadano, acudir y de manera secreta,
en pie de igualdad respecto de todos los ciudadanos. Escoger, seleccionar dentro de la gama de posibilidades que nuestra democracia permite, dentro de un cubículo, a solas, escoger el proyecto político, el candidato, la ideología, la perspectiva regional, la perspectiva de género, lo que más le atraiga para votar. El voto como primera forma de expresión de las democracias en el 103, luego vendrá en la propia Constitución la manera de contabilizar ese voto, pero llamo la atención entre los 7 mecanismos de el primer medio de actuación política. El voto, respecto del cual en derecho constitucional se estudia tanto la clasificación del voto, los métodos para contabilizarlo, los sistemas electorales, constituye el mecanismo, como lo he dicho, más auténtico en las democracias, cuando se ejerce, cuando se actúa como ciudadano libre de toda presión, con la posibilidad de escoger entre varias opciones que no ocurren en todas las comunidades. Hay comunidades con partido hegemónico, con partido único, con ideología única. Nosotros tenemos, gracias a nuestra historia política, gracias a las luchas de quienes nos han antecedido, tenemos instituciones democráticas, mecanismos de actuación que, a pesar de los defectos, nos garantizan, como va a ocurrir en los días que vienen a partir del mes de marzo hasta el mes de junio, nos garantizan acudir en pie de igualdad. Igual vale el voto de un ciudadano perteneciente a un sector social que otro. El voto es con las características que tiene en el sistema colombiano, el mecanismo que luego nos va a servir para validar, para criticar, para explicar por qué hicimos parte de la selección de los gobernantes cuando escojamos el Ejecutivo, de los parlamentarios que integrarán el Congreso. Luego, el tiempo, como se lo dije al doctor Mario Rincón, iba a ser escaso para seguir extendiéndonos constitucionalmente. Me estoy quedando con lo que dice el preámbulo respecto de nuestro sistema político, un sistema democrático, de lo que hay en el artículo primero, una democracia participativa, una democracia enriquecida con el pluralismo, una democracia fundada en la voluntad del pueblo que se expresa no solo a través de referéndums, a través de consultas populares, de cabildos abiertos, sino básica y principalmente a través del voto. Luego, profesor Mario Rincón, las demás clases que vendrán dentro de la capacitación que la Universidad Libre y usted han preparado, será productivo. Vamos a aprender durante estas sesiones el funcionamiento del sistema electoral, el sistema de contabilización de los votos comparado con otras instituciones también democráticas. Hasta aquí solamente quería hacer una presentación general a partir de la parte doctrinaria de la Constitución, pero evidentemente sobre la democracia, su funcionamiento, sus métodos de actuación, la estructura de nuestro sistema electoral a partir de un registrador nacional, de un Consejo Nacional Electoral, los mecanismos de control sobre las autoridades, los mecanismos judiciales, el medio de control electoral que permitirá posteriormente acudir ante los jueces, serán materias sin duda que tendrán ustedes que estudiar a través de voces y de profesores expertos en cada una de estas áreas. Por ahora, le reitero a mi casa de estudio, a mi alma mater,
a mi universidad la alegría de compartir con ustedes, de hacer parte de esta celebración en el mes de abril de los 100 años de fundada nuestra institución, que además, es oportuno recordarlo, nació en la necesidad de crear una casa que rindiera culto a la diferencia, a la diversidad, al pluralismo. De allí que todos los egresados de nuestra escuela podemos recitar en mucho parte del discurso del general Benjamín Herrera. Nuestra casa de estudio no es un foco de sectarismo, es una casa que respeta, tolera, recibe a todos los componentes de nuestra sociedad en la diferencia, sabiendo que a partir de esa diferencia se construyen sociedades más equitativas y justas. Muchísimas gracias.